Del 18 al 25 de enero se celebrará la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Este año con el lema "Destinados a proclamar las grandezas del Señor". Tenemos con nosotros al delegado episcopal de Relaciones Interconfesionales, Manuel Barrios. Buenos días. Buenos días. ¿Por qué este lema, Manuel? ¿Qué nos quiere decir? Pues este lema lo propone un grupo de Letonia. Cada año la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos la organiza un grupo local y después esta propuesta es recibida, acogida y difundida por dos organismos fundamentales. Uno nuestro de la Iglesia Católica, que es el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, y después desde el Consejo Mundial de Iglesias, que representa la mayoría de las iglesias cristianas no católicas, pues también se acepta, se recoge este material y se propone. Entonces es un material común, acordado por todos, para vivir esta semana también en unidad y rezar en unidad por ese deseo del Señor de que seamos uno, de que la Iglesia de Cristo sea una y pueda dar un testimonio limpio al mundo. Entonces, este año el material fue propuesto por un grupo de Letonia. Se inspiraron en un texto de la primera carta de San Pedro y el lema que proponen es "Destinados a proclamar las grandezas del Señor". La idea fundamental que se quiere transmitir es que todos los bautizados, visto que nosotros reconocemos la validez del bautismo dado en otras iglesias, pues todos los bautizados tenemos esta común vocación de anunciar, de proclamar las maravillas del Señor. Y esto nos une. ¿Desde cuándo se vienen celebrando estas semanas por la unidad de los cristianos? Pues ya llevamos más de un siglo. Empezaron en el 1908 y ya llevamos más de 100 años. Y se ha vuelto una cita anual que nos damos los cristianos para rezar juntos por la unidad. Una cita anual, pero no debemos olvidar que el resto del año también debemos rezar por esa unidad de los cristianos. Sí, ¿no? sí. Pero es también, yo creo, significativo que nos unamos también para organizar actos juntos, nos unamos en esta semana los cristianos usando un material común, tanto católicos, ortodoxos, de cristianos de la Reforma, para rezar por la unidad. De hecho, para el Papa Francisco es muy importante, ¿no?, esa unidad de los cristianos, un trabajo que ya empezó el Papa Juan Pablo II, que continuó Benedicto XVI. En este año de la misericordia, ¿qué aspectos crees que deberíamos reforzar durante esta semana? Yo creo que el tema de la unidad de los cristianos empieza a vivirse con fuerza a comienzos del siglo XX, más en el ámbito protestante quizás, pero después es asumido en la Iglesia Católica, sobre todo con el Concilio Vaticano II. Y a partir del Concilio Vaticano II esto ha sido un tema fundamental, y rodeado de experiencias muy significativas, como puede ser, por ejemplo, la experiencia de TC. Entonces es algo que desde el Concilio Vaticano II la Iglesia Católica ha tomado con mucha fuerza. Juan Pablo II ha dado un empujón. Yo creo que ya Juan XXIII había dado un fuerte empujón y el Papa Francisco, para él, lo ha dicho varias veces, es una prioridad. Correcto. ¿A qué se refiere el Papa Francisco cuando dice que hoy en día estamos viviendo un ecumenismo de sangre? Pues se refiere al hecho, yo creo que esta es una intuición, yo diría casi profética del Papa Francisco. Él se refiere al hecho de que quien persiga a los cristianos no distingue entre cristianos ortodoxos, anglicanos, católicos, luteranos, sino que nos ve como hermanos y nos considera hermanos. Entonces, dice el Papa dijo en un videomensaje que transmitió a un encuentro que hubo en Phoenix, en Estados Unidos, en mayo del año pasado, un videomensaje en el que decía: ellos saben que somos uno, que somos hermanos. Y entonces este ecumenismo de la sangre ya nos une, Todos somos cristianos, ¿no? Tenemos la misma sangre. Tenemos la misma sangre y somos hermanos. Correcto. Oye, los obispos de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, en el mensaje pues que lanzan cada año con motivo, hablamos del mensaje de este año para la celebración de esta Semana por la Unidad de los Cristianos, hacen un llamamiento especial a las comunidades cristianas a la solidaridad con los hermanos que son perseguidos a causa de su fe. ¿Cómo de importante es ese diálogo interreligioso? ¿En qué situación nos encontramos actualmente? ¿Llegaremos algún día a lograr esa paz, una paz que ponga fin a todo ese fanatismo, ¿no? ¿Por qué hay tanto odio?
Bueno, el mensaje de los obispos, siempre los obispos, con ocasión de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, pues proponen un mensaje que trata no solo el tema de la Semana de Oración, sino que se amplía, porque la Comisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales también se ocupa del diálogo interreligioso. Y sabemos la importancia que tiene el diálogo interreligioso en nuestro mundo, todo este tema que estamos viviendo con tanta intensidad de los refugiados, de la violencia, que es una violencia nihilista, dicen los obispos, no tiene un fundamento auténtico religioso, sino que es una violencia que surge de la nada y surge de otros factores también a veces sociales. Pues el diálogo del interreligioso puede hacer mucho por construir la paz. Es una tarea que todos tenemos que comprometernos en ellos. Y aquí se citó al principio ese video del Papa como intención de oración para este mes, en el que el Papa lo dice muy claramente, ¿no? Como es necesario este diálogo, este entendimiento entre las religiones para construir un mundo de paz. Y el Papa ahí llega a decir una frase que yo creo que es muy osada, diciendo que todos somos hijos de Dios. Luego lo veremos además, porque les vamos a mostrar ese vídeo de las intenciones del Papa para este mes de enero, y que el Papa va a hacer un vídeo mensual durante todo el año con esas intenciones, ¿no? Cuando hablamos nosotros de que hay que rezar en los jubileos, ¿no?, por las intenciones del Papa, pues esto es un claro ejemplo de ello. Manuel, nosotros los cristianos de a pie, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a lograr esa unidad? Pues yo creo que el camino es la oración, ¿eh? El camino es la oración. Entonces, en los materiales, por ejemplo, que se proponen para este año, pues hay un camino que cada uno puede hacer personalmente. Estos libritos se distribuyen de una forma bastante amplia, llegan a muchos, llegan a las parroquias, a los colegios, a las comunidades religiosas. También se pueden descargar de Internet, tanto desde la página web del Vaticano como del Consejo Mundial de Iglesias. Entonces, es un material que está disponible gratuitamente. Y es un material que nos puede servir para durante esa semana unirnos a tantos cristianos que están orando por la misma intención. Entonces, la oración personal, la oración en nuestras comunidades, en las parroquias, se puede usar parte de este material en la misa, en la Eucaristía de cada día, o para tener momentos de oración. Y después cada diócesis organiza sus actos, que esto también es algo importante, como son actos que se organizan conjuntamente con las demás iglesias y comunidades eclesiales. Y se hace un programa que cuesta hacerlo, porque es juntarnos, siempre hay algunas cuestiones que hay que aclarar, y es una semana preparada conjuntamente donde estamos unidos rezando por nuestra unidad. Entonces, bueno, pues vamos a dejar a nuestros espectadores la página web donde pueden consultar todos esos actos de los que estamos hablando, que se van a celebrar del 18 al 25 de enero. Pueden ustedes consultarlos en la página web del Arzobispado de Madrid, en www.archimadrid.es. Están viéndolo ustedes en pantalla. Y les dejamos también una página web, la de la Conferencia Episcopal Española, para poder descargar esos materiales de los que hablábamos, que van a servir de guía, ¿no?, y de trabajo para poder vivir esta semana con intensidad. www.conferenciaepiscopal.es. Ahí pueden descargar los materiales. Manuel, gracias por recordarnos que la paz es posible, ¿no?, entre los cristianos, que llegaremos a lograr algún día esa unidad. Sí, yo creo que es el deseo del Señor. Y para el Señor nada es imposible. A veces nos parece algo lejos. Hay a veces decisiones que se toman en algunas iglesias que parece que nos separan más que nos unen. Pero yo confío en este deseo, en esta oración del Señor al Padre en la última cena, que seamos uno, porque es muy importante para dar un testimonio al mundo, un mundo que está disgregado. Pues con eso nos quedamos, Manuel. Gracias por acompañarnos. Gracias.